buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar los comentarios, como le decía al compañero, bueno, como lo comentaba hace rato, me gustaría que este módulo, esta unidad o esta videoconferencia fuera más dinámica que las anteriores, con la intención de generar un pequeño espacio al final para preguntas y respuestas, o para datos o información o dudas que hayan tenido o que tengan, perdón, de los trabajos de la unidad y algunos otros detalles. De igual manera, como les comenté en la videoconferencia anterior, yo no tengo ningún problema con que alguno de ustedes me diga: oiga, maestro, me gustaría hacer una puntualización aquí, o me gustaría que ahondáramos más en este o en este tema. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a avanzar. Estamos ya ahorita prácticamente en la cuarta unidad. Ya estamos cerrando módulo. Entonces nos vamos a, permítame. Ok. Esta unidad contempla diversos subtemas. Vamos a empezar por los conceptos, después vamos a hablar del concepto y la historia de la medicina legal. Vamos a ver el tema del cuerpo humano, vamos a ver las lesiones y su clasificación, las contusiones y sus tipos. Vamos a ver los accidentes y los tipos de accidentes. Vamos a ver la etiología de la muerte. Vamos a ver las heridas producidas por arma blanca, por arma de fuego y por otro tipo de instrumentos. Y vamos a ver los exámenes que se realizan en las escenas de los crímenes, los exámenes particulares que se les realizan a los cadáveres y la identificación de las víctimas, que es pues un tema muy importante, un tema trascendental con respecto a lo que nos interesa de la materia, ¿no? Aquí voy a jugar un poco con el Zoom. Como ustedes están viendo específicamente lo que yo estoy viendo, pues vamos a partir rápidamente del concepto de la medicina legal. Pues por supuesto la medicina legal es una rama de la medicina que sirve como una de las ramas de las ciencias auxiliares de la investigación del delito, que se utiliza para identificar los elementos o identificar elementos que nos vengan a mejorar o a apoyar en la investigación criminal. ¿A qué me refiero con esto? La medicina legal como tal es la misma ciencia médica, pero aplicada específicamente a la resolución, a la identificación de elementos que nos ayuden a resolver un hecho criminal. De igual manera, la medicina legal también nos sirve. Es que la medicina legal nos sirve en dos momentos. El primer momento que nos sirve, o la que todos identificamos, es el momento para identificar elementos que nos sirvan para resolver un hecho criminal. Pero el segundo elemento donde la medicina legal nos sirve es para identificar elementos de los hechos o de los sucesos sociales que se tengan que tipificar, o que se tengan que, mejor dicho, o con otras palabras, subir a rango de norma legal o constitucional. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo. ¿De qué nos sirve la medicina legal en el tema del aborto? Bueno, la medicina legal en el tema del aborto nos sirve para identificar hasta qué momento el desarrollo del embrión se determina científicamente de que ya tiene conciencia. La conciencia es el elemento, es el espectro que marca nuestra legislación a las 16 semanas aproximadamente. Varía un poco las legislaciones según los estados, de que se utiliza la ciencia médica para determinar en qué momento, hasta qué momento se puede validar el aborto, obviamente según los elementos, según los sucesos. ¿A qué me refiero con esto? Nos sirve para resolver delitos, sí, por un lado, pero también nos sirve para ¿qué? Para identificar fenómenos o sucesos que sean necesarios incluir en el marco jurídico aplicable. Rápidamente, conceptualmente de esta manera, yo soy una persona que regularmente no me caso con uno u otro autor para hacer las conceptualizaciones. Me gusta más que sean reflexiones. Entonces,
me interesa que identifiquemos los dos tipos de momentos en que se utiliza la medicina legal, y si quieren identificar los elementos particulares de la medicina legal, son los mismos elementos de la medicina, nada más aplicados específicamente, por un lado, en la resolución de los hechos criminales, y por otro, en la identificación de elementos científicos particulares que se determinen valorando necesarios para incluir en el marco jurídico aplicable. O sea, que se haga una reforma a alguna ley o a la propia Constitución donde se modifiquen tal o cual elemento según en datos científicos que devienen o que vienen o que emergen de la medicina legal. Como una ciencia médica, pues. Después vamos a identificar tres momentos. Nos vamos rápidamente a la historia. Tres momentos. La época antigua, donde se ponderaba que la ley del talión, la ley del más, la medicina legal en estos momentos tan básica como era la medicina convencional, si ustedes quieren verlo en aquellos momentos, para identificar el menoscabo o el daño que había causado el delincuente en ese momento, para determinar hasta dónde era el derecho que tenía la familia de vengarse. No, pues es que causó unas lesiones, por poner un ejemplo. Era sencillo, si no, pues que mató al sustento a la familia. Ah, bueno, pues o le matas el sustento a la familia o se hace cargo del sustento de la familia para que resarza de cierta manera el daño. Pero regularmente en la ley italiana era vida por vida, era mano por mano, era ojo por ojo, literal como dice la ley, era diente por diente. Ahí no había mayores alcances, o sea, era tan limitado como la ciencia médica en su momento estaba limitada. El segundo momento En el segundo momento identificamos que de los jurisconsultos romanos, recordemos que nuestro derecho particularmente emana de qué, del derecho romano germánico. ¿Por qué se habla del derecho romano germánico? Traemos la tradición romana, griego-romana, y después en un siguiente momento histórico, recordemos que en la caída del Imperio Romano, cae particularmente, ¿por qué? Por las invasiones de los bárbaros, de los germanos. Entonces tenemos un sistema jurídico que emana de esa familia jurídica. Entonces, en el desarrollo de Grecia y Roma, es donde identificamos el segundo momento de la medicina legal. Y les digo, no perdamos de vista esto, la medicina legal evoluciona tanto como evoluciona la medicina convencional. Obviamente se fueron perfeccionando las técnicas y los métodos que se utilizan o que se utilizaban en aquellos momentos, y fue haciendo una evolución. Y recordemos que en la época romana es cuando encontramos el tema de los glosadores, encontramos a los codificadores. ¿Qué eran estas corrientes? Eran corrientes de estudiosos del derecho que se encargaban de ¿qué? Estos estudiosos del derecho se encargaban primero de hacer anotaciones en el poco marco jurídico, en el poco texto legal que existía. Después, o sea, los glosadores, y después los codificadores se encargaron de reunir todas esas glosas sobre las codificaciones que existían y lo convirtieron en un marco legal mucho más amplio. Es decir, no perdamos de vista, por favor, que evoluciona según la propia evolución de la evolución científica de la medicina como tal. De eso depende los momentos históricos. En Grecia y Roma, en Roma particularmente, hay una evolución amplia de métodos científicos, de procedimientos médicos, procedimientos incluso de identificación en cierta manera de cadáveres. Hay una evolución de pensamiento y científico importante. Y el tercer momento, esa etapa, la segunda etapa es desde el inicio del Imperio Romano hasta el siglo XVIII. Y la tercera etapa lo identificamos como la etapa positiva. A partir del siglo XVIII vienen los grandes movimientos de las codificaciones, viene el gran código napoleónico, civil napoleónico, luego vienen las primeras constituciones. Pues en estos marcos jurídicos constitucionales, luego legales, se contemplaron el tema de la utilización de ciencias auxiliares, y una de las principales ciencias auxiliares del derecho pues es la medicina. Todas las ciencias sirven al derecho, pueden llegar a un momento determinado a servir, pero como identificamos tres grandes ramas del derecho, el derecho público, el derecho privado y el derecho social. En el derecho público particularmente vamos a analizar que los delitos, el derecho penal, derecho privado, el derecho de las cosas, el derecho de
de comercial con ellas, el derecho civil puro. Y ya el derecho social son otros derechos que vienen a anexarse al derecho público, y el derecho social que vienen para garantizar a un grupo social o a una parte de la sociedad o a la sociedad misma de manera general ciertos elementos que tienen que tienen que tener garantizados. Pero particularmente en medicina legal, derecho público, derecho penal, viene a plasmarse dentro de del propio código penal que se estructuró en aquellos momentos, que se estructuró, que se manejó. Se empezó a manejar técnicas, métodos, manuales, procedimientos que vinieran a apoyar y a perfeccionar o a complementar el marco jurídico que teníamos, porque no solo se trata de tipos penales, o sea, descritos, comete delito de homicidio quien priva la vida a otro. No es así de simple, es, ok, hubo la privación de la vida de una persona. ¿Cuál es el siguiente momento? Necesitamos identificar primero quién fue la persona a la que se le privó de la vida. En un segundo momento, por supuesto, necesitamos identificar quién fue quien privó de la vida. Entonces, ahí es donde empieza lo interesante de, por supuesto, la sustanciación de esta materia es cómo investigamos, qué hacemos, qué acciones realizamos, de qué materia nos acercamos, y la medicina legal, pues, es un elemento muy importante como ciencia auxiliar. Avanzamos. El primer elemento que vamos a identificar, o bueno, uno de los elementos que es muy importante identificar, por supuesto, es el cuerpo humano. El cuerpo humano, la medicina legal, por supuesto, versa prácticamente todo su trabajo, o en gran medida trabajo, en el cuerpo humano y en los derechos y en los desechos o en los fluidos que emergen del mismo, y el análisis que se hace de ellos, ya sea para identificar a la víctima, ya sea para identificar al probable responsable de haber cometido ese ilícito, pero particularmente el cuerpo humano es la materia, es el objeto sobre el que se trabaja la medicina legal. Obviamente la medicina legal también trabaja no solo con el cuerpo humano, también puede trabajar sobre desechos, o puede trabajar sobre las herramientas o los instrumentos que se utilizaron para cometer el delito. Pero lo fuerte, lo más importante que se trabaja a través de la medicina legal, o sobre lo que trabaja la medicina legal, es el cuerpo humano. Y obviamente las lesiones. Hay delitos a través de con los cuales no se cometen lesiones. La mayoría de los delitos vemos que hay un menoscabo en la esfera jurídica del individuo, y la esfera jurídica principal que se identifica es el cuerpo humano, las lesiones que se causan. Ahora, no solo son lesiones físicas la mayoría de las veces, pueden ser lesiones psicológicas también, psicosociales, la afectación, el menoscabo que puede tener, unas amenazas. Dirían algunas gentes, oye, pero entonces en este caso ya no sería la medicina legal, ¿sería qué? Sería la psicología. La realidad es que en estos tiempos se habla de una sola medicina, que incluye que la medicina humana, incluso la medicina veterinaria, la psicología incluso. Algunos autores nos hablan que es una sola medicina, o sea, es hablar de una sola medicina, en este caso, por supuesto, como ciencia auxiliar es la psicología. Muchos de nosotros sabemos que, por ejemplo, para realizar ciertas especialidades de la psicología, necesitas tener previo un estudio médico. Por ejemplo, para ser psiquiatra, para tener la especialidad de psiquiatría, realmente es más importante o es trascendente que tú tengas los previos conocimientos de medicina humana más que de psicología, aunque por supuesto se complementa. Digo, es que es una sola medicina, ya se maneja de esa manera. Entonces, todas las lesiones, todos los menoscabos que se hagan de la figura, de la esfera jurídica, las lesiones particularmente, podemos tener lesiones tangibles y podemos tener lesiones intangibles. ¿A qué me refiero con lesiones tangibles o lesiones intangibles? Las que podemos percibir a simple vista o las que no podemos percibir a simple vista. Probablemente en un ente cadavérico, en un cuerpo de un cadáver humano, podemos identificar a lo mejor rápidamente que escoriaciones, o podemos identificar un edificio de entrada y de salida de un proyectil, de una posible arma de fuego de tal calibre, pues haciendo una identificación, una revisión rápida, pero probablemente nos encontramos un cadáver donde no se ven escoriaciones, o a simple vista o que son complejas de identificar
la causa de la muerte. Puede ser un envenenamiento, puede ser una situación natural, o sea, puede ser algún infarto, pueden ser muchas cosas. Pero por supuesto, tiene que haber lesiones. O regularmente encontramos lesiones perceptibles a simple vista o imperceptibles a simple vista las lesiones. Esto es importante, identificar las lesiones. Vamos a estar trabajando con las lesiones. ¿Y pues qué son las lesiones? Pues son el menoscabo que surge, que tiene el cuerpo por agentes externos a la misma. Igual, hay lesiones que nuestro propio cuerpo puede desarrollar por reacciones del propio mal funcionamiento de nuestro sistema. Voy a poner un ejemplo. Un paro cardíaco puede ser estimulado por agentes externos, pero también puede ser estimulado por el mal funcionamiento de otros órganos internos, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, pero va a haber lesiones o vamos a identificar o vamos a buscar como especialistas, como médicos forenses, identificar rápidamente si tienen lesiones a simple vista, haciendo una revisión rápida del cadáver. No sé si hasta ese punto tengan alguna duda, identificando rápidamente sobre lo que vamos a versar. ¿Tienen alguna duda, compañeros? No, por el Buenas momento noches, no. profe. Okay. Profe, buenas noches. Dígame sus órdenes. ¿Qué tal? Soy Armando. Acabo de entrar a la clase y no me podía conectar. Ok, Armando, a tus órdenes. Aquí estamos hablando de la medicina legal. Vimos rápidamente concepto, antecedentes. Estamos viendo ahorita el cuerpo humano y las lesiones que se van a presentar en el cuerpo humano, tangibles o intangibles. Bienvenido, Armando, y aquí estamos tratando de avanzar un poquito y al final vamos a hacer un pequeño espacio para ver algunas dudas que tengan del curso de manera general. ¿Qué te parece? Bueno. Sí, está bien, profe. Ahí sigo con usted en la clase. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos rápidamente qué son las lesiones, los menoscabos directos, tangibles o intangibles, que sufre particularmente el cuerpo humano, ¿no? De esa manera lo vamos a identificar, lo vamos a conceptualizar así de manera muy rápido. Bueno, estas lesiones, vamos a encontrar una clasificación de estas lesiones. Vamos a encontrar que hay lesiones por agentes mecánicos. ¿A qué nos referimos con lesiones por agentes mecánicos? Yo les decía, hay lesiones que se infringen en el propio cuerpo, por entes externos. En este caso, cuando hablamos de entes mecánicos, los vamos a dividir en tres tipos: armas blancas, armas de fuego y otros agentes contundentes. Algunos teóricos lo manejan así: agentes contundentes, que puede ser cualquier otro elemento que cause un daño. ¿Qué me refiero con esto? Puede ser, no sé, un bat, puede ser cualquier otro elemento, incluso en un choque, el propio vehículo automotor. Incluso algunos teóricos hablan que un vehículo automotor a cierta velocidad realmente ya no es un vehículo automotor, ya se convierte incluso en una especie de proyectil. Pero bueno, vamos a identificar, como les decía, a ver, por agentes contundentes. Vamos a ver qué nos interesa de las lesiones que se hacen por artefactos mecánicos que se determinan como agentes contundentes. ¿Qué necesitamos identificar? No perdamos de vista que las lesiones, si ustedes están haciendo un análisis de un cuerpo, estamos haciendo un análisis de una escena del crimen, ubicamos la persona lesionada, no necesariamente tiene que ser muerto, puede ser un lesionado de un choque, puede ser un lesionado por una riña, puede ser un lesionado por muchas cosas, ¿no? A ver, una persona, a ver qué tipo de lesiones tiene, qué tipo de escoriaciones tiene, qué tipo de hematomas tiene, qué tipo de heridas tiene, de contusiones, qué tan profundas son, para tratar de identificar con qué se realizaron, cuál es el artefacto con el que se realizaron pues estas lesiones. Puede ser, ¿de qué nos sirve esto?
Recordemos que todo se tiene que estar hilado. ¿Y a qué me refiero con que tiene que estar hilado? Tenemos que identificar nuestra escena del crimen y la tenemos que estructurar y tenemos que sistematizar. Tenemos que identificar la persona que recibió las lesiones. Tenemos que identificar el arma o el instrumento que causó esas lesiones y eso nos va a servir, por supuesto, para identificar quién fue el sujeto que utilizó, que infringió esas lesiones con el arma. ¿Vale? Y obviamente identificando el arma, por ahí incluso hay algunos teóricos que dicen que homicidio sin arma homicida es prácticamente imposible de comprobar. ¿Por qué? Porque es muy complicado comprobar un homicidio o vincular a una persona a un homicidio sin contar con el arma, porque el arma es la que regularmente vincula a un individuo con el crimen, por supuesto. Luego vamos a encontrar las de por arma blanca, que pueden ser heridas cortantes, heridas punzocortantes, luego pueden ser heridas cortopunzocortantes. Son distintos tipos de heridas según lo mismo, el análisis que hagamos de la lesión. ¿Por qué es importante esto? Depende de lo que identifiquemos o depende del análisis que se realice o que realicemos del cuerpo y según la lesión es como vamos a poder identificar. En algunas ocasiones las armas se buscan ocultar, las armas se buscan, se busca que el arma no se encuentre. ¿Para qué? Para que no nos puedan vincular con el hecho criminal. Y en el tema de las armas de fuego, pues hay que analizar calibre, hay que analizar tipo de arma, hay que tratar de identificar el arma, hay que ver si fue por un solo proyectil, si fue por multiproyectiles. Hay diferentes elementos que se tienen que identificar en ese sentido. Luego vamos a encontrar las lesiones por agentes físicos y lesiones por agentes químicos. Uno de los ejemplos que encontramos en las lesiones por agentes físicos son las quemaduras. Necesitamos identificar cuál fue el combustible, cuál fue el comburente, cuáles fueron las implicaciones de esas quemaduras, la gravidez de las mismas, con qué intención. En muchas ocasiones, en el tema de las quemaduras, cuando son incendios provocados o no provocados, se tienen que deslindar responsabilidades. Y desde el punto de vista penal, recordemos que después de la reforma de la reforma del 2008, se le dio responsabilidad jurídico-penal a las personas morales. ¿Y aquí a qué me refiero con esto? Se han presentado algunos incidentes, incluso aquí en Culiacán hay uno que fue muy famoso hace unos años, en una tienda de conveniencia, o sea, una tienda, no quiero decir la marca para evitar situaciones, hay unas personas que perdieron la vida porque la tienda no contaba con las medidas de seguridad necesarias para poder, vale la redundancia, salvaguardar la integridad de sus empleadas. Perdieron la vida 4 empleadas, no tenían protocolos de seguridad, no tenían extintores, entonces es importante identificar cuáles fueron las causales para deslindar la responsabilidad, no perdamos el hilo de eso. ¿Para qué nos sirve saber cuál fue el calibre, cuál fue el arma? Estamos deslindar responsabilidades porque aquí nuestra responsabilidad es, valga la redundancia, fincar responsabilidad. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Necesitamos desmenuzar la teoría del caso. A ver, ¿qué fue lo que sucedió en este hecho criminal? Ah, bueno, se causaron estas lesiones. ¿Quién causó? ¿Con qué se causaron las lesiones? ¿Quién la causó? Y hay que buscar que se procure y que se imparta justicia en ese caso particular. El siguiente punto serían las lesiones por agentes químicos. Uno de los ejemplos principales que se manejan es el tema del envenenamiento. Hay diferentes tipos de venenos, por supuesto, sólidos, líquidos, gaseosos. ¿Por qué es importante también identificar esto? Por lo mismo. ¿Qué nos interesa? Saber cuál fue el agente que se utilizó. ¿Para qué? Para saber probablemente quién pudo haber tenido acceso a... En el tema de esto, cuando son agentes químicos, pues son agentes que el mismo consumo pues se diluyen. A lo mejor el frasco es difícil encontrarlo porque a lo mejor se tiró en un lugar donde no lo vamos a encontrar, si lo queremos ver así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver quién es la persona que tiene o que pudo haber tenido acceso a ese tipo de químicos. Por eso se manejan regulaciones a través, incluso de la propia ley de armas de fuego y explosivos por ciertos químicos que son flamables o que pueden ser venenos, la propia ley de salud y hay N cantidad de leyes y reglamentos
que regulan el manejo de ciertos elementos químicos que pueden causar lesiones, por supuesto, ya sea por la reacción química que tengan entre ellos o directamente por el ingerir. Si nos regresamos de nuevo, no solo al estado de Sinaloa, sino a todo el noroeste del país, o prácticamente la mitad del país, somos de actividad primaria, tanto agrícola como ganadera, se utilizan muchos químicos. Hay muchas personas que a las cuales se les provocan lesiones o menoscabos de su figura jurídica porque a lo mejor están cerca del amoníaco o cerca de ciertos pesticidas o fungicidas, al momento de aplicarlos que no se tienen los cuidados necesarios. Entonces ahí hay que deslindar responsabilidades de qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo y por qué no se tuvieron los cuidados y quién es el responsable de las consecuencias de haber hecho un mal uso de esos químicos. De ahí vamos a pasar al subtema de la etiología médico-legal. Esto está básico. ¿Qué es la etiología? La etiología es la causa de la muerte. ¿Qué nos interesa aquí? Necesitamos identificar la causa de la muerte. ¿Por qué es importante identificar la causa de la muerte? Pues es tan importante porque dependiendo de la causa de la muerte, es como vamos a buscar identificar, pues obviamente, quién es el culpable de la misma. Si no se puede determinar la causa de la muerte, pues mucho menos vamos a poder identificar o vamos a poder vincular a una persona con esas consecuencias. Oye, es que no puedo saber si realmente el infarto que le causó la muerte a esta persona, el infarto fue provocado por una falla orgánica interna, por desgaste, por la propiedad que tenía la persona, o si realmente fue por un factor químico, o fue por un factor externo. Necesitamos identificar la causa de la muerte o la causa de la lesión. ¿Cuál fue la causa de la lesión? En algunos casos, incluso se han presentado casos que parecieran de película, pero en algunas ocasiones a lo mejor una persona le puede pegar un balazo a otra y resulta ser que falleció la persona antes de haber sido impactado por la bala de un paro cardíaco por el propio susto que le generó haber visto una persona con un arma de fuego apuntándole. Entonces, ¿hasta dónde la responsabilidad? ¿Es responsable de la muerte? ¿Qué tipo de responsabilidad es homicidio doloso? ¿Es homicidio culposo? Recordemos que tenemos distintas categorías en nuestros propios tipos penales y nuestra parte general de nuestro Código Penal, tanto del Código Penal Federal como en los códigos penales de las entidades federativas. Vamos a hacer un análisis de nuestro marco jurídico aplicable y vamos a ir identificando ese tipo de elementos. Entonces, identificamos la causa de la muerte. Después de identificar la causa de la muerte, ¿qué sigue? Necesitamos identificar, o ¿cómo identificamos la causa de la muerte? Bueno, pues tenemos que hacer un análisis del lugar de los hechos. ¿Qué nos interesa identificar en el lugar de los hechos? Si existen huellas, si existe desorden, si hay arma, si no hay arma, si hay proyectil, si no hay proyectil, si existe algún otro elemento, si existen algunos olores, algunos residuos químicos, biológicos, a lo mejor si existe algunos rasgos de suicidio. Oye, lo que pasa es que encontramos, por decir algún ejemplo, encontramos una nota suicida. Oye, sí, pero el tipo de lesiones que se realizaron a través de una arma blanca o punzocortante no concuerdan con los ángulos, con las profundidades que una persona regularmente al suicidarse por cortarse las venas o por causarse a lo mejor otro tipo de daño en otra parte de su cuerpo letal, no son contundentes o no concuerdan con el tipo de heridas. ¿Por qué? Por la posición de la persona, el ángulo de la entrada o de las heridas. Ese tipo de detalles son las que necesitamos identificar para determinar la causa de la muerte y el responsable de la misma, o sea, bueno, no de la muerte, de la lesión. Y obviamente si la lesión causó la muerte, pues más aún, ¿no? Regularmente patinamos o damos muchas vueltas en la muerte porque es el ejemplo típico que regularmente se pone en todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es el delito primario, es el delito principal. ¿Cuál? Pues que se te afecte completamente tu esfera jurídica. ¿Cómo se te afecta completamente tu esfera jurídica? Pues que te causen el menoscabo completo, que es la muerte, ¿no? ¿Qué más necesitamos identificar? Si existe un arma, pues necesitamos hacer exámenes del arma y de los proyectiles, de él o los proyectiles.
Hay gente, les voy a poner un ejemplo, hay gente que utiliza, se da mucho en los homicidios, armas automáticas o semiautomáticas. Hay mucha gente que utiliza incluso armas tipo revólver. ¿Por qué? Porque el arma tipo revólver, el casquillo queda en la cámara, ¿no? El casquillo no sale disparado, como el caso de las automáticas o de las semiautomáticas. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿qué tiene que ver el casquillo? El casquillo nos sirve como un indicio para identificar qué tipo de arma, incluso qué tipo de casquillos, qué marca, o sea, nos da muchos indicios para poder dar con el probable, con el responsable, en primer momento con el probable responsable y después con el responsable de ese hecho delictivo. Luego, si tenemos un cadáver o tenemos un cuerpo donde se realizaron las lesiones, bueno, el análisis del cadáver o del cuerpo, ¿no? Si existieron algunos signos de defensa, signos de lucha, si existen algunos vestigios, si está el arma, si el arma está en el cadáver, si fue algún homicidio o algún pseudo homicidio, qué direcciones tienen los disparos, el número de localización de las heridas, el análisis de las manos para ver si no se tienen residuos si hubo lucha, del residuos de las personas con las que probablemente luchó o buscó repeler una agresión. Tienen que analizar todos los elementos. El cuerpo, el cadáver, el cuerpo del lesionado se tiene que analizar completamente. Todos los residuos, todos los indicios que identifiquemos pueden ser recordemos, pueden ser perceptibles o imperceptibles en una revisión rápida. Por eso tienen que hacer análisis por especialistas en las materias. Por eso hablamos de ciencias auxiliares de la investigación del delito. Luego, ya si hay un cadáver como tal, pues hay que hacer análisis del cadáver como tal. Vamos a identificar que la hora de la muerte, ¿cómo identificar la hora de la muerte? Pues vamos a identificar con muchos elementos, el rigor mortis, la coloración de la piel, el estado de putrefacción, muchos elementos que se utilizan para determinar la hora de la muerte. Y bueno, ¿por qué es importante identificar la hora de la muerte? Es importante porque identificando la hora de la muerte podemos fincar o podemos profundizar en el indicio sobre tal o cual persona que pudo o no pudo haber cometido ese delito. E ir descartando a personas que tienen una coartada. Seguramente se manejan ese concepto que en nuestro sistema no se maneja tanto, pero en el sistema norteamericano se manejan coartadas de cuál es mi historia de los hechos, qué es lo que yo estaba haciendo cuando supuestamente se causaron esas lesiones. No, pues estaba en tal parte, hay una videograbación, estaba trabajando, estaba en un banco, estaba aquí, estaba allá, tengo testigos, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Obviamente se pondrá la cientificidad de la prueba, porque aunque yo diga que no esté, por ejemplo, pero encontrar una muestra de ADN mía ahí, pues es muy complicado, no voy a desestimar un ADN, que tiene que haber una ponderación, así como se pondera, como hay una ponderación en los derechos, también hay una ponderación en las pruebas. Y obviamente se parte de la cientificidad de las mismas. Luego vamos a ver el examen de las ropas y los vestidos, qué es lo que encontramos otra vez, sustancias perceptibles o imperceptibles. Después, ¿qué vamos a identificar? Vamos a hacer un análisis externo del cadáver o del cuerpo donde se infringió el delito. Y este análisis rápido probablemente también parte de cuando un Ministerio Público recibe a una persona que trae o que quiere poner una denuncia por un abuso sexual o por una violación. Obviamente la primera percepción que se va a tener con esta persona y de la persona que la acompaña es cómo llega, qué tan afectada psicológicamente llega esta persona, y tiene que ser una valoración en ese sentido. Pero no solo se hace una valoración así básica, también se tiene que hacer una valoración a profundidad y hacer una revisión médica, hacer otro tipo de revisiones. Pero de entrada se hace una primera valoración o una prevalorización. Y obviamente hay algunos elementos aquí que marcamos, dice que nos interesa destacar. ¿Qué nos interesa destacar? A veces el escenario donde se desarrolla el acto criminal tiene que tener un análisis profundo, desorden de muebles, objetos, orientaciones que nos pueden dar grandes indicios para poder resolver un caso particular. ¿Qué más? El posición en el espacio de los espejos, salpicaduras de sangre o de algunos otros residuos
de un cuerpo humano, puede ser del atacante, la víctima o del ofendido, ¿no? Porque puede haber sangre también del atacante, porque a lo mejor la víctima al momento de quererse defender logró causar alguna herida, obtener algunos tejidos. Los indicios que se obtengan son importantes. Igual, del examen externo del cadáver nos va a permitir identificar varias cosas. ¿O cómo lo vamos a identificar? A través de la posición del cadáver, de los aspectos de la cara, del carácter de la entidad, sexo, edad, media filiación, apariencia, talla, corpulencia, todos los elementos que vamos identificando para que para ir haciendo un perfil. ¿Qué nos interesa también? Identificar el tiempo de la muerte. Ya les había dicho hace ratito a ver, según ubicamos un cadáver, por decirlo, a una lesión, a ver, ¿cuándo se causó esta lesión? El tipo de lesiones. A ver, ¿en qué tiempos? A ver, en ese tiempo, ¿quién pudo haber sido responsable? ¿Qué otros indicios tenemos? Es que son elementos que se complementan. Los indicios no son hechos aislados, son elementos que se complementan entre sí y que nos ayudan a generar nuestra propia teoría del caso para poder realizar una acusación mejor fundada y motivada. Luego, si existen armas, pues si hay armas, en qué estado se encuentran, la posición de las mismas, si fueron o no fueron utilizadas. Y obviamente pues ya se hacen un tipo de pruebas de radisonato, y hay N cantidad de pruebas químicas y que se realizan a las armas y a los cuerpos para identificar muchos elementos que son datos de prueba en un momento, que después se vuelven en indicios, y luego indicios, datos de prueba, y luego pruebas a desahogar ante un ente jurisdiccional. En un siguiente momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar a la persona. Hay diferentes métodos o técnicas que se utilizan para identificar a la persona. Bueno, primero podemos identificar a una persona viva, porque no necesariamente se causa la muerte con las lesiones, ¿no? Vamos a identificar a una persona viva, desaparecida, una persona lesionada, o que haya perdido el sentido, o que haya perdido incluso la percepción de la realidad y no sepa realmente quién es, por lo mejor alguna lesión contundente o alguna lesión importante en el cráneo. Se pueden dar muchas cosas. Luego, a la identificación de un cadáver reciente y la identificación de un cadáver antiguo. ¿Cuál es la principal diferencia entre un cadáver antiguo y un cadáver reciente? Regularmente, con datos biométricos podemos identificar un cadáver reciente. ¿A qué me refiero con datos biométricos? Una fotografía, una huella dactilar, incluso, pero ya un cadáver con más tiempo, pues regularmente vamos a necesitar pruebas de ADN, la huella si aún es perceptible, o si todavía existen tejidos blandos, porque podemos encontrar cadáveres que ni siquiera tienen tejidos blandos. Entonces ahí hay una diferencia de técnicas y métodos que hay que utilizar, depende el tiempo que tenga el cadáver y el tiempo que tenga la lesión. Les voy a poner un ejemplo también básico, no necesariamente una muerte. Una lesión que se haya causado, no sé, un golpe y que haya causado una cierta fractura. A lo mejor también aunado a la fractura vamos a tener un hematoma que le haya quebrado una costilla, por decirlo. En un primer momento, o si la fractura es reciente, nos la vamos a identificar rápidamente con la auscultación médica y luego obviamente con las pruebas que se realicen. Pero si es una lesión que ya tiene tiempo, van a necesitar estudios más a fondo, más especializados para identificar cuándo fue realizada cuándo fue perpetrada la lesión, qué tipo de lesión fue y con qué tipo de instrumento se pudo realizar esa lesión. Y existen, ya les decía ahorita, muchos tipos de pruebas que se manejan. La que regularmente más se maneja para identificación es el tema de la prueba de las huellas, si son personas vivas o son personas que no tienen mucho tiempo de muertos. Y ya en la actualidad, pues la que se utiliza para cadáveres que tienen mucho tiempo, pues la prueba reina que se utiliza es directamente el ADN. Antes se utilizaban algunas otras cosas, fisionomía del rostro, incluso en algunas otras partes se utiliza, un ejemplo, el seguimiento dental que se tiene de las personas, porque hay un registro dental que se lleva más puntualmente a cómo se llevan los expedientes médicos, a lo mejor algunos implantes que pudieron haber tenido, o algunos temas médicos también, ¿verdad? ¿Qué importancia la medicina legal? A lo mejor en el expediente médico resulta ser que tuvo una lesión en tal momento
y le pusieron una placa con tal tipo, con tal serie, pues si encontramos en unos vestigios de restos humanos, unos huesos que tienen fijados o semifijados, ese placa con ese número de serie, pues vamos a tener indicios, amplios indicios de que esa persona es la persona que en su momento viva se le colocó, ¿no? Les decía, se utiliza la retina, y la retina ahorita se está utilizando para muchas cosas. ¿Por qué? Porque es prácticamente igual de confiable que la huella dactilar, pero es lo mismo, es si existen tejidos blandos para poder identificar. Si ya tiene cierta cantidad de tiempo y ya no existen esos tejidos blancos, forzosamente necesitaríamos el ADN. Y con el ADN prácticamente cerraríamos la unidad. Que les digo, ahorita es la prueba madre que se utiliza incluso para deslindar paternidades, para deslindar muchas cosas, pero particularmente el tema de los homicidios o los cadáveres que tienen mucho tiempo, la única manera de identificarlos es a través de la prueba del ADN.